en este espacio de reflexión filosófica, política y restaurativa. El día de hoy tengo el gusto de iniciar una conversación con una gran amiga y maestra que he tenido como en este camino de construcción de la paz, que es la doctora Luciana Cataldi. Con ella como facilitador he tenido el gusto de compartir muchos espacios de formación, de construcción de comunidad, algunos entrenamientos previos incluso a que yo llegara a trabajar a la ciudad de Guadalajara, en el Estado de México. Y bueno, pues ha sido, como les digo, una amiga, una compañera de camino en esta construcción de comunidad. El día de hoy me gustaría como proponerles una conversación con ella a partir de un proyecto que ella está por iniciar, que es la divulgación de una obra, de un libro que ella ha titulado Yo Comunidad. Y este Yo Comunidad a mí me tocó el corazón y me hizo comenzar a reflexionar mucho sobre precisamente el profundo significado de este título de su obra. Y bueno, a partir de ese título es como yo le propuse que tuviéramos esta plática para para conversar un poco de cómo surge el deseo de plasmar en un libro sus experiencias, los aprendizajes que la vida le ha dado como facilitadora y cómo llega a este título de Yo Comunidad. Pues, Luciana, bienvenida y muchas gracias por aceptar este espacio de comunidad, de plática entre los dos. Qué bueno, hola Mitch, un placer estar acá, un placer aceptar tu invitación y saludar a toda tu audiencia, los que van a escuchar esta conversación. Y bueno, me encanta empezar con esto del yo comunidad, ¿no? ¿De dónde viene? Bueno, sabemos que bueno, ambos somos amantes de la filosofía, de la sociología, y siempre mi inquietud estuvo en la comunidad, ¿no? Cómo nos reunimos, unimos en comunidad, qué es la comunidad, a partir de también un máster que tengo en psicología social. Ahí pude también trabajar muchísimo esto que hablábamos de la cohesión social, los lazos comunitarios. Entonces todo mi camino iba como a esto de la comunidad. Yo empecé hace muchos años también con toda la comunidad educativa a trabajar temas como la violencia y el acoso escolar dentro de las comunidades, y ahí me fui entrenando ya hace muchos años, viendo cómo se trabajaba en comunidad, qué era la comunidad. Después, bueno, obviamente con toda mi expertise de mediadora internacional, de conflictos sociales, también lo fui integrando a lo que era la comunidad. Y bueno, y luego cuando vienen las prácticas restaurativas, yo tengo una formación en el Instituto Internacional la comunicación no violenta, me formé con Marshall Rosenberg, con él en New York, en Estados Unidos, y ahí empezamos a trabajar esto de la comunidad, de los grupos, cómo dialogamos, cómo nos comunicamos de una forma no violenta. Entonces, todo el camino me llevó por esto de la comunidad. Después al trabajar también y al ver toda su experiencia de Dominique Barter, que también es un discípulo de Marshall Rosenberg, ahí empecé a ver cómo se trabajaba en comunidad y cómo se trabaja en comunidad, sobre todo con grupos vulnerables. Y bueno, y todo ese camino me fue llevando a hoy, a este título de Yo Comunidad. El yo viene porque también uno tiene que ser parte, uno tiene que sentir la pertenencia para poder trabajar el enfoque restaurativo. Si uno no siente pertenencia en esa comunidad, es muy difícil de decir comunidad. Entonces es como esto también un juego de niños, ¿no? Cuando decíamos yo, ¿no? Que poníamos las manos, comunidad, cuando se hace ese juego de unión en los equipos de trabajo o en los equipos deportivos, ¿no? Que hacen como el hurra. Entonces es como ese grito del yo comunidad en el cual tenemos que sentir. A lo largo de mis estudios y de las investigaciones que pude ir trabajando y accediendo, me he dado cuenta que cuando uno se siente parte de,
El sentirse parte de implica un montón de otros escenarios, como los que vamos a integrar después seguramente, pero hablamos de la inteligencia emocional, cómo gestionamos la autorregulación social, porque no solo hay una autorregulación individual, que muy pocos todavía la saben. Imagínate lo que es aprender la autorregulación social, que es la que se da cuando hay una comunidad. Cómo nos emparejamos en las emociones, esto del contagio emocional, porque la comunidad también vive las emociones. Las emociones son contagiadas, como lamentablemente los virus y el virus que tenemos ahora, ¿no? Tan presente de la pandemia del coronavirus. Bueno, las emociones son iguales, nos vamos contagiando. Por eso en las escuelas hablamos de clima áulico, o podemos hablar del clima laboral. El clima es eso, medir cómo está, cómo nos sentimos. Bueno, y a través de todo eso y de esos conocimientos, y sobre todo del enfoque restaurativo, que es lo que a mí me da significado al trabajar, ¿no? Porque bueno, esto nos tenemos que parar, para decir yo comunidad, me tengo que parar desde un cambio de paradigma emergente, ¿no? Dejo un poquito para que hagamos una conversación. Y fíjate que ahorita que te escucho, justamente, o sea, cómo a partir del título que tú le pones a esta obra, a este libro, donde compartes tus experiencias, tu caminar, pues yo sentí mucha conexión no he leído el libro, pero sentí una profunda conexión con el título, porque yo igual, ahorita escuchándote, recordaba cómo comencé en este caminar. Y creo que algo en lo que me siento profundamente hermanado contigo es que igual comencé con procesos comunitarios, incluso mis primeras experiencias de comunidad fueron con las comunidades eclesiales de base. Y algo que yo recuerdo con profundo gozo de estas experiencias era cómo precisamente las personas nos conectábamos a partir de una experiencia sensible, de una experiencia de fe, que nos conectaba con las emociones y precisamente cómo este encuentro se generaba en ese lenguaje de la afectividad. Y cómo eso finalmente, y al menos así yo lo recuerdo y creo que también lo vivieron muchas personas conmigo en ese momento, fue el descubrirnos que no somos un yo individualista, solipsista, sino que estamos como invitados o convocados a mirarnos unos a los otros, a reconocernos y a recuperar ese yo comunidad, en el sentido de que yo soy en la medida en que contribuyo en lo que los otros son, con mis acciones, por más pequeñas que puedan parecer, pero también los otros me constituyen, también los otros hacen lo que yo soy y nos vamos construyendo. O sea, el sujeto Exacto, Mitch. el sujeto se construye con los otros, nos construimos. Las subjetividades se construyen en el espejo del otro. O sea, Correcto. sin percibir la otredad, somos un yo. Y entonces ahí viene esta construcción. Sí. ¿No? Entonces, siempre nos enseñaron desde este modelo punitivo retributivo al individualismo, a mirarnos solos al espejo, y en realidad somos seres gregarios. Correcto. Necesitamos, yo soy, porque vos, Mitch, sos, yo soy porque el otro es. Y así es la única forma que concebimos el convivir, esta palabra tan hermosa, y pensemos que también el libro es yo, comunidad, un viaje hacia el buen convivir. ¿Qué significa esto, el buen vivir? El buen vivir viene de nuestros pueblos originarios latinoamericanos, ¿sí? Toda la concepción que tienen ellos del buen vivir. El buen vivir es todo un trabajo que se construye, ¿sí? Y así lo construyen nuestros pueblos. Entonces el buen vivir es estar yo, pero con toda mi comunidad que también es mi planeta, es mi tierra. Aquí nosotros le podemos decir la Pachamama, pero en realidad es nuestra madre tierra. Pachamama es madre tierra. Entonces, nuestra madre tierra, estar bien con el planeta, ser conscientes de cómo nos manejamos, porque el ser restaurativo no es hacer un círculo y reunirme con otros y saber las técnicas y ser una buena facilitadora. No, el cambio de paradigma emergente es sentir y vibrar con todo lo que hoy está mal. Todo eso
tenemos que cambiarlo. Y ahí es donde nosotros llamamos muchas veces constructoras o constructores de cambio. Por eso es tan importante empezar a hacer los programas restaurativos, integrales y comunitarios, para saber cómo estoy conviviendo. Y todo el mundo cuando hago esta pregunta, ¿cómo convivimos? La respuesta siempre es la misma, mal. Estamos conviviendo a nivel global, y esta globalidad, y también todo lo que nos trajo la globalidad, el buen convivir. Desde un momento en que existen, desde un momento, mira, un punto uno, que es el lenguaje y cómo nos comunicamos, que es un generador de asimetrías de poder todo el tiempo. Y después, ni siquiera hablar de los sistemas, pero esta comunicación que tenemos tiende todo el tiempo a polarizar, a lo que denominamos en los conflictos las polarizaciones sociales, que esto es cuando nosotros decimos que alguien está de este lado, alguien de este, y con la comunicación, porque aparte de ser seres gregarios, somos seres lingüísticos, ¿no? Entonces, si no nos podemos comunicar y llevar adelante ese buen convivir y ese yo comunidad, entonces tenemos que empezar a mirar, revisarnos, como digo yo, constantemente. Por eso a donde yo apunto con los enfoques restaurativos es empezar a restaurarnos nosotros o nosotras mismos respecto a cómo es nuestro diálogo interno, qué nos decimos, cómo somos con los demás, qué les hacemos a los demás, cómo son nuestros pensamientos hacia los demás, cómo integramos, cómo incluimos. Y eso se ve también desde nuestra propia práctica, cómo nos incluyen, cómo nos tratan, qué decimos, cómo convivimos, para después ir ampliando ese aspecto, ir enseñando a los niños, niñas, adolescentes, toda esta nueva forma de convivir. Y vivimos en anomias sociales, todo el tiempo. Fíjate que se me hace muy bonito escucharte. Te digo que una experiencia fundante para mí fue esta. Yo, antes de llegar a estas experiencias de comunidades eclesiales de base, había estudiado Derecho. Y algo que recuerdo bastante es que de pronto, cuando yo terminé de estudiar Derecho, me quedé como con una sed de que los criterios de justicia se quedaban como en esta justicia formal. Y yo como que decía, no, o sea, yo necesito algo que me lleve más a lo sustantivo, como al encuentro de aquellas personas que tienen exigencias de justicia vitales, ¿no? Y recuerdo que posteriormente ya empiezo yo a tener cierto contacto con precisamente con las prácticas restaurativas. Y a mí por azares del destino me invitan a participar a las escuelas del perdón y de reconciliación de Colombia. Ahí entro en contacto justamente con este paradigma de la justicia restaurativa. Y justamente cuando yo entro en ese contacto con la justicia restaurativa y con las prácticas restaurativas, veo cómo se recupera esta noción de comunidad y cómo precisamente la justicia, otra manera de vivirla, de sentirla, es precisamente en la relación con los otros. O sea, esa justicia que se construye con los otros en comunidad, que va más allá de estos criterios formales, desencarnados, que de pronto traemos desde los esquemas jurídicos, ¿no? O sea, yo de pronto en la justicia formal veía que se desdibujaban muchas necesidades, incluso vitales, que no son como recogidas tal cual por una norma jurídica, ¿no? Pero cómo precisamente en estas prácticas se iba a la recuperación de esas necesidades, muchas veces no valoradas o percibidas por el sistema jurídico, ¿no? Y definitivamente, decía yo, es que aquí partimos no de una concepción de justicia del yo individualista, que concibe sus derechos como un poder jurídico o como el deber de abstención de los otros a mi esfera jurídica, sino como esta justicia de encuentro con los otros, donde con los otros vamos generando escenarios de escenarios de justicia, pero a partir incluso de nuestras necesidades comunes. Y se parte de esta comunidad. Exacto, Mitch. Y aparte, pensemos que
el gran avance de la justicia y de los procesos y de los enfoques restaurativos es los ofendidos, los ofensores y la comunidad. ¿Por qué? En mi caso, que trabajo mucho el tema de la comunidad, ahí nosotros podemos ver que la comunidad es la que nos salva. Sí. Siempre, siempre. Y cuando nosotros hablamos de comunidad, por eso a mí me encanta utilizar este término en el libro, y ir trabajándolo como yo comunidad. ¿Qué es la comunidad? La comunidad es todos esos grupos primarios, secundarios que tenemos, porque a veces no estamos acostumbrados a hablar de comunidad. Decimos la escuela, la familia, decimos mi trabajo, pero todo eso es comunidad. Entonces, cuando empezamos a pensar en comunidad, empezamos a poner otros ingredientes en mi escuela. Mi escuela es una comunidad, mi familia es una comunidad, mi barrio es una comunidad. ¿Sí? Entonces, donde yo trabajo, las organizaciones son comunidad. El club es una comunidad. ¿Se entiende? Entonces, ahí cuando empezamos a ver los lugares donde nosotros interactuamos, los lugares donde nosotros muchas veces somos muy felices y otras veces no tanto, todos esos lugares que interactuamos con los otros y las otras son nuestras comunidades. Sí. Entonces, esas comunidades, el nombre de esas comunidades, también vienen de nuestros pueblos originarios. Ellos conciben sus lugares como comunidad. Totalmente. Entonces es muy, muy lindo empezar a trabajar, y desde los enfoques restaurativos, el sentido de comunidad y el factor de comunidad. Y también de aquí vienen muchas cosas que hablo en el libro también, que es la resiliencia comunitaria, el duelo comunitario. ¿Sí? Siempre son factores que los vemos por separados al yo. Bueno, Sí. yo tengo un duelo, yo tengo que fortalecer la resiliencia, yo me empodero. No, pero yo, comunidad, o sea, con mi comunidad lo logro, con mi comunidad me potencio, con mi comunidad lo trabajo. ¿Se entiende? Correcto. Sí, sí. Fíjate que incluso justo ayer estaba yo dando una plática sobre perspectiva de género y cultura de paz. Y precisamente pensando que hoy íbamos a tener esta plática, yo veía que de pronto había mucha confusión entre todo lo que propone la cultura de la paz. De pronto como que las personas se pierden un poco en decir, a ver, métodos alternativos, programas restaurativos, gestión emocional. Y bueno, es una gama de temas, de repente es como que las personas siento que dicen, bueno, ¿dónde comienza esto? Y a mí se me ocurría algo como muy simbólico, una metáfora a partir de la cual yo quise como transmitirles cómo yo he vivido este proceso de irme enamorando, apasionando por los temas de la cultura de la paz, que generé un árbol. Y ellos pensaron en un momento, porque estaban como familiarizados con el árbol del conflicto, y de pronto yo lo que les presenté fue un árbol de la paz. Y les digo, mira, desde mi experiencia, y ahorita pues en pláticas que he tenido con compañeros facilitadores y todo, yo cada vez voy entendiendo más que la cultura de la paz es como un árbol que tiene diferentes ramas, tiene sus frutos, y por ejemplo dentro de estas ramas yo como que ubico justamente a la gestión emocional, a los mecanismos alternativos, a las prácticas restaurativas, a los círculos de paz en sus diferentes vertientes, pero digamos, eso es como el follaje, las ramas. Pero yo decía, si nos vamos a las raíces, a lo que en principio como que va alimentando todo el árbol, yo decía, creo que es ese yo comunidad que sería como el tronco, del cual va emanando como toda la energía que va como fluyendo a las diferentes experiencias o ramas que vamos encontrando, ¿no? Porque más allá de que hablemos de las diferencias metodológicas entre mecanismos alternativos o prácticas restaurativas o círculos, que al final, como tú ahorita lo acabas de comentar, son metodologías, hay que irnos a lo que alimenta estas metodologías, como a esa, yo diría como la base epistemológica,
filosófica tal cual de esto, lo que lo alimenta, es esto que estamos hablando, ese yo comunidad. Y yo diría que ahí viene una Exacto, Michi. experiencia. Exacto, Desde Michi. Aparte, hacerlo fácil, ¿sí? No teorizar todo el tiempo, porque la paz es un verbo, la paz es acción, la paz se vive y se construye todos los días, de cómo yo hablo cuando salgo de mi casa, hasta en mi trabajo y hasta cuando uno da unas capacitaciones, digamos lo más. Pero la paz se construye todo el día, hay que pensar hay que enseñar que la paz es un verbo y es acción, no es algo inactivo. Entonces, pensando en eso y en este árbol que vos traes tan lindo, tan bueno, tan gráfico, ver qué hay en esas raíces. Y si nosotros vemos en esas raíces que está nuestra comunidad, en la que nos alimenta, nos da agua, nos hace crecer, ahí nosotros podemos ver cómo nuestras comunidades nos forman a lo largo de nuestra vida. Y qué importante es la comunidad desde que nacemos, ¿sí? Hasta que crecemos y somos adultas. Pero y por cada impronta que nos ha dejado la comunidad. Entonces, por eso es tan importante cuando hablamos de comunidad, qué enfoque de convivencia tiene esa comunidad. ¿Cómo queremos convivir en esa comunidad? Y eso es una decisión de cada uno de nosotros que nos unimos en comunidad, establecemos un pacto de convivencia. ¿Cómo queremos convivir? ¿Cómo nos queremos llevar? Y si vos haces esta pregunta, como cuando yo hago la pregunta de cómo convivimos, las personas por su mayoría, para no generalizar, nos dicen muy mal, cuando yo pregunto cómo quieren convivir, en paz, en armonía, en amor, en mi familia, en mi escuela, en mi barrio. Entonces, si queremos convivir armónicamente, si queremos convivir con empatía y con todas las cuestiones que ya sabemos que nos hacen bien para el convivir o el buen convivir, entonces vemos que ahí es una propuesta de que uno tiene que empezar a trabajarlo con los otros. Por eso, cuando hablamos de la ventana de la disciplina social, y cuando queremos llegar, y cuando yo llevo la ventana de la disciplina social a una comunidad, y entonces empezamos a ver en qué modelos se sitúan, ahí cuando llegamos al modelo restaurativo y vemos que es hacer las cosas con el otro, nos resuelve todo y nos da sentido. Perfecto, hacer las cosas con el otro. Claro, yo, comunidad. Sí, ahorita con esto que dices, yo creo que ahí hay un profundo aprendizaje para todos los que somos facilitadores y para cualquier profesionista de cualquier campo, porque incluso creo que esto de la cultura de la paz, mientras más lo estudio, me doy cuenta que es algo que nos implica como humanidad, independientemente del ámbito, digamos, profesional en el que nos encontremos. Y pienso sobre todo en este cambio de paradigma que traemos mucho desde la enseñanza universitaria, por ejemplo, de que yo soy el que sabe y el que le va a decir a los otros lo que les conviene y trabajo para los otros. Pero este cambio de paradigma de trabajar con los otros y permitir que la comunidad también, o sea, saberme acompañado y acompañante de la comunidad. O sea, creo que ahí viene un cambio de, yo diría incluso no de O paradigma. esta palabra de acompasar también, ¿no? Ir al compás, ¿no? Como ese acompañar, acompasar, a mí me gusta mucho esa palabra. Yo diría que ahorita que estamos diciendo cómo esto implica una serie de cambios de actitud, de comportamientos, pues incluso creo que hasta la palabra paradigma, de pronto siento que se queda corta. ¿Por qué? Porque nos estamos refiriendo como algo, como decíamos, en lo racional. Y esto al final es una experiencia que va como entrando o palpando también a la sensibilidad, como que va permeando a la persona en su sentir, en su manera de percibir, que es algo que va más allá incluso de la mera racionalidad. O sea, el saberme compañero y acompañado por los otros en comunidad es algo que incluso no se queda a nivel intelectual, sino como que se permea en toda la persona. O sea, se queda en toda la sensibilidad, ¿no?
Y creo que ahí hay un aprendizaje muy profundo, porque incluso creo que hay aquí, nada más toco el tema, si quieres igual hacer algún comentario, pero me quedaba pensando, por ejemplo, en este principio que se maneja desde los métodos alternativos de la neutralidad o de la imparcialidad, que de pronto su construcción teórica se me hace más desde el esquema formal del derecho, desde esta concepción moderna de la ciencia jurídica, y cuando en realidad lo que se está viviendo como facilitadores de procesos de diálogo, de construcción de paz, me parece que va más en la línea de lo que hace unos meses leía yo del pensamiento de Ignacio Ellacuría, precisamente él como mediador cuando la guerra civil en El Salvador, que decía es que el mediador no es aquel que es ajeno a las partes, sino aquel que pertenece a las partes. Y entonces como que Ignacio Ellacuría ahí como que metía otro lenguaje, yo diría incluso más comunitario, porque él no hablaba del que es neutral o ajeno, sino el que pertenece a las partes, el que las partes incluso lo legitiman porque lo sienten perteneciente a todos y que en ese sentido los puede acompañar para encontrar soluciones. Incluso él dice, es esa figura de saberse perteneciente a todas las partes y que ayuda a encontrar una manera distinta de ser A para que embone con B. Y a B una forma, ayuda a B para poder armonizar con A, pero dentro de ese sentido de pertenencia. ¿Y qué da pertenencia? Pues el yo comunidad. Claro. El yo abstracto, el yo construido como formal, racional, es el que puede decir que se puede mantener como ajeno a los otros, pero el yo comunidad de alguna forma se sabe perteneciente. Y sabes que, Mitch, cuando hablamos de comunidad también, ¿cuál es el cimiento de una comunidad? A veces uno piensa que la seguridad, ¿no? En este ámbito, mundo global que tenemos, entonces dice la seguridad, la seguridad, la seguridad, que es lo que nos baja también, ¿no? Este capitalismo salvaje. Pero el cimiento de una comunidad es la confianza. Entonces, cuando establecemos confianza, eso del yo comunidad, del poder sentarme, poder dialogar, poder tener, estrechar lazos de empatía, lazos comunitarios, como hacemos en los enfoques restaurativos, empezar a tener esa cohesión, ¿sí? Social y comunitaria. Entonces ahí vemos que la confianza, ¿no? Como esta gran también escalera de la prevención, no nos tenemos que saltar ningún escalón, y uno de los primeros escalones es poder comunicarme, y el segundo escalón es establecer confianza. ¿No? Conocerme y establecer confianza. Y el último escalón recién es la comunicación. Y nosotros muchas veces queremos de presentarnos, comunicarnos. Pero nos faltaron 6, 7 escalones para empezar a establecer confianza en esa comunidad. Entonces los enfoques y dentro de los modelos que yo trabajo y que fui reestructurando, que fui recopilando, porque aparte en el libro hago también una investigación de la cual yo pude haber vivido y pude trabajar con otras mujeres, por ejemplo, el gran tema de los círculos de paz. Es un tema alucinante que viene de muchas mujeres en el mundo, ¿no? Y esto también se asocia a la feminidad de la paz y cómo la paz está asociada también al género, ¿no? y a nosotras las mujeres, también muchas veces con algo que tenemos que empezar a mirar, ¿no? Fuertemente. No sea esto de la paz una distribución de los roles genéricos, ¿no? De la socialización del género, como muchas veces hablamos. Eso también hay que romperlo. Porque tenemos que estructurar esto de la equidad del género, también tiene que ver con la paz. Correcto. Varones, mujeres y todos los colectivos divergentes tenemos que ir al mismo lado en la construcción de paz. Sí, fíjate que ahorita que comentas esto, resuena mucho con lo que yo voy como sintiendo, percibiendo en las experiencias que voy teniendo. Justamente hace unos días tuve una plática con dos compañeros de la filosofía, cada uno nos dedicamos a diferentes cosas. Por ejemplo, uno es maestro de, ¿cómo se llama?
a esta ética que combina lo que es la ética y la biología. Bioética. La bioética, perdón. La bioética y la otra es una chica que estudia feminismos. Entonces, y bueno, yo estoy en el tema de la cultura de la paz, y entonces era muy interesante ver cómo este chico que es maestro, que trabaja el tema de la bioética, la que estudia los feminismos, y yo que estoy en el tema de la cultura de la paz, íbamos encontrando tantas coincidencias en lo que vamos como descubriendo, sobre todo a nivel de reflexión. Y Exacto, Mitch. algo a lo que llegábamos, que ahorita a propósito de lo que dices es, y ellos me lo decían, es que lo que falta es como empezar a desarrollar esa capacidad de dialogar entre nosotros, entre saberes, porque de pronto se forman como pequeños grupos como de poder, que es así como de, bueno, si no dialogas en mis términos, no dialogamos. Y podemos tener muchos puntos en común, Muy punitivo retributivo eso. Pero como meramente retributivo y ponte en Total. mis términos. Y entonces decíamos, qué importante es, por ejemplo, que la cultura de la paz empiece a dialogar con la bioética, con los feminismos, con las epistemologías del sur, y se vaya generando un encuentro de saberes. Pero acá no, ¿sabes qué, Mitch? También nos cuesta muchísimo el compartir saberes. Porque desde los sistemas punitivos retributivos y dentro de la cultura de paz todavía se piensa que yo instauro esto y es mío. Correcto. Este es mi programa, esto es mío, esto es mío, esto es mío. Y si hay doctorado de ultradoctorado, aquí no puedes entrar, no puedes hablar. No tiene nada que ver con eso la comunidad. La comunidad es integrar los saberes de todos y de todas. Yo tengo círculos de juventudes en donde yo estoy maravillada de lo que aprendo. No lo he ni aprendido en un máster. Lo que yo aprendo con toda esa visión de integrar y de establecer y de mirar y de escucharnos y de saber. Entonces, lo que vos decís también, a mí lo que me dio una mirada muchísimo más amplia, es empezar a trabajar, investigar los estudios de género. Dentro de los estudios de género, yo tuve también mucho camino para mirar, para ver cómo desde un lugar de opresión se construía investigación, se construían nuevos paradigmas, nuevos caminos, cómo nos reconstruimos desde un lugar distinto las mujeres, pero siempre los estudios de género están para mirar una manera distinta de cómo también nos concebimos como comunidad y como sociedades. ¿Sí? Cómo nos integramos y cómo nos incluimos, porque estos dos términos son muy importantes en el yo comunidad. Y una cosa es integrarse, integrarlo, que venga y que quede ahí sentadito, pero está acá. Bien, eso es integrar. Sí, fíjate. Pero de ahí a incluirnos y a poder decir, soy parte de esta comunidad, ahí es el trabajo, ahí es el trabajo. Y generalmente todavía confundimos mucho integrar e incluir. Que no sabemos disgregar los términos, ¿no? Y no sabemos vivirlo. Porque sí podemos leerlo en un libro y con Dios Google también bajamos toda la información que queremos. Eso es construir el saber desde una simetría, ¿no? Yo tengo la información de qué es esto, de qué es el otro. Pero la idea es vivir los enfoques restaurativos, vivir la inclusión, vivir la empatía, vivir la comunicación no violenta, y vivirla conmigo y hacia los otros o con los otros. Correcto. Oh, sí, definitivamente me haces, híjole, Luciana, me haces que me resuene mucho el corazón y también me genera, a nivel de pensamiento, me deja muy inquieto, como me deja esta sensación como de saber que estamos en un proceso de aprendizaje continuo. O sea, que es un caminar con profundos retos, y que es algo que nos invita
a estarnos cultivando constantemente, pero cultivando en el sentido humano, cultivando en el sentido de sentir esta nueva o esta forma de relacionarnos con los otros. No es nueva, porque incluso tú bien decías, viene de los pueblos originarios. Quizá aquí lo nuevo sería que después de un camino de muchas vicisitudes en la historia moderna, y de tantos fracasos, ahora nos estamos atreviendo como a mirar esas epistemologías que en algún momento despreciamos y encontrar las nuevas y encontrar las novedosas para este momento de nuestra historia. Pero es como ese reencuentro con lo que ya estaba, con lo que era, con lo que somos como seres humanos, pero que en algún momento, incluso creo que lo decía Kay Pranis en uno de sus cursos, lo hemos empolvado, ¿no? Entonces, como ir desempolvándonos es irnos redescubriendo y eso genera una sensación de novedad, porque nos da la sensación como si nunca lo hubiéramos sido, cuando en realidad posiblemente lo traemos de genética, pero lo hemos empolvado precisamente por una racionalidad, por una serie de factores políticos y económicos, pero que al final dicen muy poco de lo que constitutivamente realmente somos como seres humanos a lo que estamos invitados. Entonces, me dejas con un gozo, no sabes, con un profundo gozo de esta plática, sabiendo pues que esto es un caminar donde no dejamos de aprender, de descubrir. Estoy muy emocionado de leer tu libro porque yo creo que ese libro, como yo lo decía al inicio, más que teorizar, es un camino de acción, reflexión, que tú ahorita pues nos compartes, ¿no? Para que... Además es un símbolo también que, bueno, yo les cuento que también yo tengo un programa que se llama Neurocer, y que el logo es el corazón y el cerebro que van de la manito, ¿no? Y entonces eso también es el yo comunidad, poder unir en comunidad esto con esto, ¿no? Este sistema nos hace que vayamos caminando uno por un lado y otro por el otro, porque así es nuestra educación, así es muchas veces desde los modelos permisivos, negligentes o punitivos que también tiene la familia, cualquiera de los tres modelos, que son los modelos establecidos disciplinariamente, la sociedad lo mismo. Siempre que vos te encumbres en alguno de esos tres modelos disciplinarios, tu mente y tu corazón van a ir por un lado y por el otro. Entonces, el yo comunidad es fortalecerme acá y poner mi mente y mi corazón afinados y empezar a trabajar comunitariamente. Nuestro cuerpo es una comunidad, ¿sí? Nuestros órganos no trabajan uno por un lado y el otro por el otro. No, se comunican. ¿Sí? Mi corazón le dice al riñón, mi cabeza le dice al corazón, y a veces tenemos tantas cuestiones desde lo emocional porque justamente no nos empezamos a mirar y a trabajar en comunidades. Así que la comunidad tiene que ver con eso también, cómo nos percibimos, cómo nos miramos. Y también tener en cuenta que tenemos que hacer esta práctica, una práctica cotidiana, ¿sí? Por eso es tan importante esto de mirarnos y observarnos, y también ver cómo somos como los demás. Yo siempre digo algo, no podemos ofrecer algo, nada, trabajo, ofrecer amor, ofrecer empatía, si antes no me miro para adentro, ¿cómo estoy con eso? Entonces, ese es el real desafío. Y así era también es el buen convivir de nuestros pueblos originarios. Ellos miran y empiezan por ellos para después hacer las cosas con nosotros o con las otras. Y no quiero terminar sin poder invitar a nuestro conversatorio, segundo conversatorio internacional de Círculo de Mujeres de Paz, en el cual tengo la gran fortuna de que este año también esté Mitch invitado a un panel, que es el panel de ética del cuidado, y que vas a estar compartiendo con otros expositores internacionales también, y que me llena de orgullo de seguir con estos temas que hemos iniciado aquí en esta pequeña conversación, continuarlos en el segundo conversatorio, que va a ser el día 6 y 7 de agosto. Es online, por la plataforma Zoom, es gratuito, y después
podemos dejar en el link de este video, el link para que la gente se pueda sumar y registrarse en Eventbrite. ¿Te parece? Claro que sí, pues todas aquellas personas que han seguido este canal, como yo digo siempre, pues con la intención de ir haciendo una comunidad de la reflexión del caminar, pues invitarlos a este conversatorio en el cual me siento muy contento y muy honrado de tu invitación. Y claro que sí, ahí continuaremos platicando pues de lo que hoy empezamos a esbozar. Y bueno, en esta lógica precisamente de la circularidad, de la experiencia de los círculos que compartimos, siempre hay un momento en el que le decimos a las personas, ¿cómo te vas de esta experiencia? Y a mí me gustaría precisamente en esa tónica concluir este espacio preguntándote a ti, Luciana, ¿cómo te vas de este espacio que el día de hoy compartimos como amigos y como caminantes de este proceso? Bueno, vos justamente me diste el puntapié cuando dijiste amigos. Esa palabra, que también es una palabra que implica muchísimas cosas en esto de trabajar, en este caso por el mismo camino, ¿no? Este que es el camino a la cultura de paz. Y ahí esto es lo que me llevo, ¿no? De poder haber viajado tanto por un montón de lugares y en cada lugar decir que tengo un amigo, una amiga, y eso para mí es formar comunidad. Entonces, este trabajo y este camino que emprendí, no lo emprendo sola, lo emprendo con otros y otras que me van acompañando, que nos vamos acompañando, que nos vamos fortaleciendo, que vamos sensibilizando con respecto a todo esto de los enfoques restaurativos, o de la cultura de paz, o de los métodos alternos, de resolución de conflicto. Entonces yo me llevo esto, que gracias a poder haber hecho un nexo, ya hace mucho tiempo atrás, ¿no? Más o menos, que hace ya 6 años, ¿no? 6, 7 Más años. o menos, 6, 7 años, en los cuales nosotros vamos nutriendo, ¿sí? Nuestras amistades, y en este caso con Mitch, y pueden salir estas cosas tan bonitas que también tienen que ver con eso de cómo percibimos la comunidad, ¿no? Esto de tener estas personas en otras partes del mundo también, en nuestros distintos lugares, porque el eje es el mismo, ¿no? La pacificación, la cultura de paz, el diálogo, la conversación, todos los ingredientes que hacen ese buen vivir. Pues yo de mi parte me voy con mucha esperanza, con mucho gozo, como lo he repetido varias ocasiones, pues ese gozo de sentirme pues hermanado, de sentirme de alguna forma como acompañado también pues por ti y por tantos amigos también facilitadores que vamos compartiendo gustos, pasiones, enseñanzas y saber pues que no estamos solos y que no es un camino de uno, sino que si lo vamos haciendo como comunidad, puede dar grandes frutos hacia adelante. Y pues sabes que aquí en Guadalajara, Jalisco, tienes un amigo, un compañero de camino que te aprecia, que tiene... Yo realmente admiro mucho tu trabajo, pero más allá de tu trabajo, admiro tu persona porque emanas aquello en lo que trabajas. O sea, yo siempre he sentido en ti una persona que emana eso que promueve y te habla de también mucha congruencia de vida y pues en ese sentido has sido una gran maestra también con tu testimonio y pues te agradezco mucho. Bueno, gracias, es el mejor elogio y lo acepto, porque es muy lindo que te digan eso de que uno se muestra como es. Yo soy así. Hay veces que eso también se trabaja. No es algo que uno nace y listo. No. Eso también se trabaja, la congruencia. Todo el tiempo uno tiene que ser congruente de lo que dice, de lo que hace, de cómo es con los demás, de la empatía que ofrece. Siempre me dan una característica hermosa hacia mi persona, que es que soy muy amorosa. Y eso me encanta, y eso no hay doctorado ni máster sobre máster que me lo haya otorgado o que se lo otorgue a las personas. Eso es un trabajo de práctica, de observación,
cotidiana y de búsqueda también de un sentido del buen vivir, ¿no? Así que te agradezco muchísimo y, bueno, y seguimos en este camino, tomados de la mano, yendo como comunidad hacia donde nos quieran escuchar y quieran cambiar, y quieran instaurar mejores formas de convivir. Pues, Luciana, te mando un abrazo muy fuerte. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos los que se conectan a este canal. Espero esta plática, esta conversación entre amigos haya sido de su agrado. Si al verla en YouTube les gustó, no olviden darle like, invitarlos a que se suscriban al canal y pues a que continuemos siendo comunidad, una comunidad de saberes y de una comunidad de esperanzas y de proyectos en favor de la paz. Muchas gracias. Soy Michel Ramírez Maldonado, facilitador de facilitador de mecanismos alternativos y prácticas restaurativas en el ámbito privado y público. Muchas gracias. Gracias.